Ok, ya estoy grabando. Entonces, en su acepción etimológica, sería más o menos eso. Es decir, es una palabra onomatopéyica. Lo que trata de mostrar es el sonido que se hace cuando tú no puedes expresar algo o cuando tú no lo puedes ver. Entonces, no es que no puedas o que el misterio implique que es algo desconocido, que normalmente es como nosotros lo interpretamos hoy en día, sino más bien implicaba aquello que aunque tú lo estuvieras experimentando, era tan grande o tan inmenso que simplemente no había palabras que quepan. Ajá. A ver, no hay palabras capaces de expresarlo. Entonces, eso es realmente el misterio, en su sentido más original. El mito, por otro lado, va a ser una historia hasta cierto punto ficticia. Que intenta explicar una realidad. Es decir, si se dan cuenta, la relación entre el mito y el misterio es que tú tienes una realidad, tú has experimentado una realidad, pero no es fácil expresarlo. ¿Ok? Entonces no es fácil expresarlo justamente porque es de esas cosas o de esos encuentros que no hay palabras suficientes para poder expresar todo lo que estás viviendo. Eso quédenselo muy, o sea, sí ténganlo muy presente porque puede parecer que digan, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra carrera, no? Pues porque resulta que muchas experiencias, o sea, cuando hablamos de misterio no solo me refiero a lo religioso. Esta incapacidad de expresar lo experimentado porque es tan grande que te sobrepasa y que las palabras se quedan cortas a lo que estás viviendo, sucede también en cuestiones cotidianas, por así decir. Una buena noticia que te den, pero que es demasiado sorprendente, demasiado buena. Eh, una mala noticia, por ejemplo, no sé, cuando te enteras que murió alguien que es muy cercano a ti y tal vez era tan cercano que te quedas simplemente sin palabras. Lo único que puedes expresar tal vez es el llorar, ¿no? Entonces no sabes cómo sacar todo ese sentimiento, ¿sí? Entonces, pues básicamente ahí estaríamos ante un misterio. El mismo hecho de lo que tú eres, pues es un misterio. ¿Por qué? Porque por mucho que tú profundices, siempre queda algo como que no lo puedes abarcar todo. Es decir, describirte con palabras no es suficiente porque siempre hay algo que es más allá de esas palabras. ¿Se me explico? Y por eso, pues el misterio es algo que realmente nos encontramos en psicología. Obviamente no le llevamos así, y obviamente la psicología trata como ciencia que es, de poder, ¿cómo se llama? Poder expresarlo, conceptualizarlo, pero al final nuestros conceptos se quedan cortos ante la realidad. Es decir, los conceptos que usamos en ciencia, en este caso en psicología, siguen siendo cortos para todo lo que realmente es la realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, de hecho lo tendría que haber ido acá, pero bueno, eso tiene que ver con la realidad. Entonces, como la realidad es más grande que nuestras palabras, o con la forma de cómo la expresamos, pues obviamente quiere decir que todo lo que nosotros conozcamos es más grande de nuestros conceptos. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No. ¿No? Ok, entonces básicamente lo de ayer. Y esa es la relación que había entre el mito y el misterio. Entre estos mitos va a estar justamente el intento de explicar la existencia del mal, que hemos ido mencionándolo tanto en la lectura que hicieron, que creo que no pudieron entregar, o no sé, me decían ahí que había una cuestión con una plataforma, como otros tipos de misterios, como puede ser el origen del mundo, el origen del ser humano, el sentido que tenga la vida, etc. Entonces, aquí otra cosa que aclarar es, aunque el misterio sí es una historia inventada, o es una historia ficticia, lo que hay que fijarse no es tanto en la historia. Obviamente la historia es ficticia. Bueno, o al menos ya de nuestro punto de vista es ficticia. Tengan presente que el ser humano en la antigüedad pues no tenía la ciencia y no tenía la filosofía. O sea, los primeros intentos de explicar la realidad fue a través del misterio. Y tampoco la ciencia, ni la filosofía, ni el arte son capaces de expresarlo todo. Entonces, ¿qué hacía el ser humano primitivo? No, no el ser humano primitivo, porque de eso estoy hablando de todavía hasta el siglo XVII prácticamente. Pues teníamos mitos que intentaban explicar esta realidad. Entonces la historia obviamente para nosotros hoy en día es ficticia, pero muchas veces lo que importa no es la historia ficticia, sino la realidad que intenta hacer referencia, que a veces son realidades eternas e inmutables, sino, o sea,
tratan de explicar algo que es eterno, que no se queda simplemente en lo que cambia, como si pasa, por ejemplo, con la ciencia. Entonces, ese es un tipo de conocimiento también, ¿de acuerdo? O sea, el conocimiento religioso es un tipo de conocimiento, nada más como recordatorio, va a haber otros tipos de conocimiento que voy a poner por acá. Por ejemplo, tenemos el conocimiento filosófico. Eso se ve en metodología, pero... Entonces, el conocimiento filosófico, tenemos el conocimiento científico, que es el que pertenece a la psicología. Tenemos el conocimiento artístico o estético, voy a llamarle estético para fácil, porque no necesariamente se ve reflejado en arte. Tenemos el conocimiento cotidiano, tenemos el conocimiento empírico. Todos estos son diversas formas de acercarse a la realidad y no necesariamente son mejores unos que otros. Va a depender también de qué quieres. Digo, si es para algo cotidiano, obviamente no vas a hacer ciencia, ¿verdad? Es querer utilizar, digamos, no sé, una computadora para vuelo espacial queriendo resolver una ecuación, una suma matemática, ¿no? O sea, es demasiado. Entonces, en la vida cotidiana no andas haciendo ciencia, simplemente vives tu vida conforme a lo que ya sabes. Pero también podemos hacer el conocimiento empírico, que es básicamente un avance de este. Me doy cuenta que hay patrones y los voy, pues, conociendo más o menos que se repiten. El conocimiento estético va a ser semejante al religioso, pero ahorita lo vamos a ver. El científico, pues ya lo conocemos, y el filosófico, pues básicamente es el uso de la razón para analizar todo esto de acá. Bueno, eso es lo de ayer, en resumen. Ah, bueno, decía lo del mal, ¿no? El tema del mal y que ha habido muchas respuestas a este mal. Entonces recuerden que ha habido aquí la respuesta, por ejemplo, de los maniqueos. ¿Cuál es la respuesta de los maniqueos? Pues que existe un principio bueno y el malo, ¿no? O sea, está el bien y está el mal y ambos luchan. Está la visión, por ejemplo, vamos a decir, la politeísta, que normalmente no habla de bueno y malo, sino de orden y caos. Y está la visión de San Agustín, que me parece la más acertada en este sentido, donde el mal es una ausencia del bien. Pero bueno, eso fue como que algo externo. Realmente lo que me interesaba era que llegáramos a este punto del mal. O sea, hay mitos que tratan de explicar la existencia del mal. ¿Qué es lo que va a ser la teodicea? La teodicea, entre otros aspectos, porque no solamente es el único, pero sí es, vamos a decir, con el que nace, es justamente por este hecho. El mal existe, obviamente la existencia del mal pone en entredicho el supuesto de un Dios bueno y creador, como lo ve el cristianismo, aunque de hecho ya San Agustín había dado su respuesta, pero bueno, eso sucede en el siglo XVII aproximadamente con Leibniz, que en un intercambio de correspondencia con otro filósofo se mete justamente el problema del mal. O sea, el mal como una cuestión que dice, bueno, si el mal existe, no puede existir Dios, ¿no? Pero el punto es que siempre se había analizado desde un punto de vista pues, religioso, acudiendo de alguna forma a que sea la Biblia o a los mitos religiosos. Lo que hace Leibniz es tratar de utilizar meramente la razón, sin meter la cuestión religiosa, sino solamente lo racional. Y es ahí donde nace propiamente la teodicea. Pero pues obviamente ya había pasado antes, no es que sea el único, ya Santo Tomás de Aquino daba argumentos racionales, de hecho toda la Edad Media daban argumentos racionales para tratar de demostrar la existencia de Dios, inclusive Aristóteles da argumentos racionales, Platón, etc., ¿no? Entonces no es que sea algo nuevo, más bien lo nuevo aquí es que el problema del mal se trata de analizar desde un punto de vista racional. Ok, vámonos entonces a lo de hoy, porque ese es el resumen de la de ayer. Bueno, ¿a qué me refiero con que el ser humano tiene apertura? Y eso es justamente el tema de hoy. Bueno, aquí les he puesto unas cuantas imágenes, pero ahora se las voy a explicar a qué me refiero con cada una de ellas. Déjenme moverlas del lugar. Un más para acá. Un más para acá. Ok, entre las diversas modalidades de apertura vamos a tener básicamente tres que son de mi interés. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y la primera de ellas va a ser la experiencia estética o la apertura estética.
Experiencia. ¿Sí se ve bien? Sí. Sí, ok. ¿A qué me refiero con la experiencia estética? Bueno, lo que pasa es que el ser humano, ya mencioné que esa apertura a la realidad es cuando tú vas más allá de los sentidos. A ver, permítanme un momento porque está cerrado aquí. Ok, perdón, ya regresé. Les decía, la experiencia estética, o cuando yo me refiero a esta apertura al ser o a la realidad, es que ya estamos hablando más allá de tus sentidos. Ya no es solamente lo que sientes y palpas y listo, ¿no? Sino que estamos hablando de diversas formas de captar esta realidad que existe. Que no solamente es los sentidos. Es decir, los sentidos, obviamente, todo entra por los sentidos, eso es un hecho. Pero el punto es que al momento de acercarte a una realidad, no se acerca de la misma manera. Es decir, el científico no se acerca de la misma manera que se acerca el artista, o que se acerca el religioso, o que se acerca, por ejemplo, el filósofo. Al final no es que sean mejores o peores, va a depender de exactamente para qué estemos hablando, ¿no? Si lo que tratas de resolver es cómo volar más rápido, pues obviamente no te sirve la estética. Pero eso no implica que la estética por eso sea, ¿cómo se llama? Pues algo inútil. ¿Por qué? Porque el ser humano no se reduce únicamente a resolver problemas aquí y ahora. Tampoco se reduce únicamente a los sentidos. Y tampoco se reduce únicamente a un mundo mecánico que funciona como si fuera una maquinita, sino que significa siempre algo más. O sea, cuando tú escuchas música no estás diciendo, oh, qué bonita sintonía, bueno, qué bonita armonía existe entre la onda A y la onda B que llegan en tal cantidad de hertz y en tal longitud de onda, ¿verdad? Entonces, obviamente no es eso lo que hace que tengas esa experiencia. Esa es la parte mecánica y obviamente existe, pero, o sea, no lo podemos negar, o sea, es una parte de la realidad que lo estudiaría la ciencia, pero la ciencia no te va a decir por qué esta canción en especial te mueve tus sentimientos. Entonces, bueno, a eso es a lo que me refiero con la apertura a la realidad. Ya, o sea, te vas más allá, no te quedas simplemente con el aquí y el ahora. Esta experiencia estética, pues va a haber, ¿cómo se llama? Va a haber muchos puntos de vista, o más bien va a haber muchas formas de poder expresarlo, por así decirlo. Y es justamente porque hay eh, pues toda una experiencia detrás de cómo se mueve por un lado esta parte. Ok, entonces vamos a ver ahora sí qué se supone que es la experiencia estética o cómo funciona la experiencia estética como apertura. Esta va a ser una de las modalidades, va a ser de hecho la primera modalidad. Ojo, el arte no pretende ser científico, entonces pues, no hay que buscar una lógica científica, justamente porque es otra forma de acercarse a la realidad, no es la forma como lo hace ni el científico ni el filósofo, aunque de hecho tienen. A alguien más se atoró, se le atoró la, no sé qué habla. Ok, ya volví, se perdió la conexión de internet.
Sí. No sé si fue mi internet o si fue, ¿cómo se llama? Meet, porque tiro por viaje lo hace. No sé en dónde me quedé. Porque empecé a hablar y hablar, a hablar, pero no sé en qué me quedé, en qué fue el último que escucharon. Lo que yo escuché, hasta donde yo me quedé, fue de que dijo que el arte no es científico, sino que es otra forma de acercarse a la realidad. Ok, perfecto. Entonces, sí, luego empecé a decir otras cosas, pero se perdió. Ok, entonces recuerden eso, sí, o sea, sí quiero que lo recuerden porque lo que yo quiero es que quede claro que la ciencia es muy buena, es muy importante, ustedes como sabrán, siempre trato de darles información que sea científica o validada, pero en este caso el arte y la filosofía y la religión también tienen su importancia en la vida de las personas, inclusive aunque uno sea ateo, tiene su importancia porque es al fin y al cabo una forma de acercarse a esta realidad, que no es la misma ni pretende hacer lo mismo que la ciencia, o sea, no, hay que ser coherentes y también considerar que pues obviamente no voy a tratar de resolver ni con filosofía, ni con arte, ni con religión, cosas que le corresponden a la cuestión científica, pero tampoco puedo meter la cuestión científica en cosas que simplemente van más allá de ella. O que vaya, que no la abarcan completamente. Porque sí, yo puedo estudiar el fenómeno religioso, puedo estudiar la experiencia estética desde la psicología, por ejemplo, pero siempre va a haber algo que va más allá. No nos explica el por qué son valiosas, porque para eso tendrás que meterte en filosofía. Entonces, bueno, eh, ¿qué no es? A lo que iba era eso, justamente. ¿Qué no es esta experiencia? Así se está presentando. Digo, para no confundirla con algunas cosas que son semejantes. Por ejemplo, la experiencia estética no es la mera sensación de belleza. ¿Qué significa esto? Pues que no es simplemente me gustó o no me gustó. Es cierto que es el principio con el que se maneja la experiencia estética, pero no lo es todo. Tú te podrás dar cuenta que tal vez la persona que te gusta, de hecho, no es la más guapa que pueda haber. Y sin embargo, cuando tú lo ves como un todo, resulta que hay algo que te llama más la atención. Entonces, no es simplemente que algo sea bonito y ya, por fuera, o que sea feo y ya, sino que de alguna manera lo tratas de ver como un todo, ¿sí? Es decir, si tú lo ves parte por parte, pues sí, está feo, ¿no? Pero si tú lo ves ya bien así, en su globalidad, o en lo global, en lo total que es cuando te das cuenta que no es lo mismo la mera sensación de, o la mera hecho de decir esto es bonito, esto es feo, a cuando tienes la experiencia de lo que es realmente bello, ¿no? ¿Por qué? Porque la belleza no se limita únicamente, para empezar, no se limita solamente al arte, en primer lugar. La belleza la puedes encontrar en lo natural también, y en el arte también, pero también lo puedes encontrar en lo ético. De hecho, por ejemplo, Platón, aquí se lo voy a poner como un apunte, Platón le va a llamar a esto calocagasia. Calocagatia. Creo que te la lleva aquí, no. Cagatia. Yo sé que no se ve mucho, pero ahorita se los... Bueno, ya en los apuntes lo va a poner más grande, eso se los voy a subir. Caló viene de calos, que significa bello. Esta terminación del K, pues es simplemente del Kai, entonces lo voy a quitar, no tiene caso que se lo ponga. Kai es I en griego. Y esta de Ágata o Agatia viene de Ágatos, creo que escribe así, que significa bueno o bien. Entonces lo que aquí quiere decir es que lo bello es igual a lo bueno. Por lo tanto, aquí lo que Platón nos marca es justamente esta relación entre lo bello y lo bueno. Una acción bella, una acción buena también es bella. Y lo bueno y lo bello también es bueno. ¿Por qué? Porque agrada a alguien. En este caso, pues agrada a la vista o nos agrada a nosotros. Entonces, bueno, la experiencia estética no es simplemente esa sensación de belleza, no equivale al interés que se pueda tener en el objeto o en el ser. Es decir, algo puede ser bello aunque a ti no te genere absolutamente nada. Entonces no equivale al interés que se tenga.
Por ejemplo, puede haber gente que es muy guapa y sin embargo y no atraerte. No porque sean feas, simplemente porque no te atraen. O sea, no es... no elimina el que puedan ser guapas o el que puedan ser bellas, pero simplemente no te interesa. Entonces, no tiene que ver con tu interés, es decir, no tiene únicamente que ver con lo subjetivo. Obviamente, si hay una relación del objetivo con lo subjetivo, es decir, si es parte de lo que tú crees o lo que a ti te gusta, pero en parte hay algo objetivo que está más allá. ¿Ok? De acuerdo. ¿Qué es entonces el... O sea, ¿qué va a ser entonces la experiencia religiosa? Bueno, antes aquí hay otro punto que no se limita a la esfera afectiva o sensitiva. Ese será el último. No se limita a la esfera sensitiva ni afectiva. Que es básicamente algo que ya mencioné ahorita, ¿no? Bueno, eso es lo que no es. Vámonos ahora a lo que sí es o lo que nos interesa propiamente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú estás ante algo que es bello? Bueno, que lo bello te interpela. ¿Qué significa que es esto? ¿O qué implica esto? Interpela. Implica que te exige una respuesta. Aquí, por ejemplo, les puse una imagen. Obviamente, esta es una imagen de arte sacro o de arte... Es que existe el arte religioso y existe el arte sacro. Me parece que este es arte religioso porque ha sido hecho justamente para cuestiones de culto. El arte sacro pues puede tener algo relacionado con lo sagrado, pero no necesariamente pues que sea para adoración como tal. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Este, por ejemplo, es un mural. No murales, se me olvida el nombre, pero vamos a decir que... No, porque no es una pintura, lo que son pequeñas piedras que se van poniendo sobre el techo y que van haciendo la imagen. Se me fue cómo se llama eso. Pero el punto es que... Mande. ¿Mosaico o algo así? Es un mosaico. Esto es un mosaico. Entonces son muchas piedritas que se van poniendo y con eso hicieron la imagen. Pero esta imagen tiene todo un contenido de fondo. Tú podrás no ser religioso, pero trata de expresar una experiencia religiosa, ¿sí? O sea, el contenido tiene que ver con la religión en este caso. Obviamente podrá poner otra pintura que no tenga nada que ver con esto, pero sigue siendo el mismo hecho. Toda obra de arte, en el caso de la naturaleza también, inclusive con la naturaleza pasa eso. O sea, el punto es que el objeto, o sea, eso que nosotros consideramos bello, nos exige dar una respuesta ante esta belleza que surge. Por ejemplo, cuando ves un atardecer, es cierto que nadie ha creado el atardecer, o sea, el atardecer simplemente es un fenómeno y ya. Es un fenómeno natural, es algo que sucede por la rotación de la Tierra y por la rotación. Sin embargo, esa parte científica obviamente no nos llena del todo. Cuando nosotros vemos un atardecer, nos puede parecer que nos conmueve, entonces está ya ahí de alguna manera interpelándonos. No ha sido creado para eso, de hecho no ha sido ni siquiera creado, es simplemente una cuestión natural, pero en nosotros exige una respuesta, porque lo que estamos viendo no es la obviedad, bueno, no la obviedad, sino no estamos viendo el fenómeno científico de la rotación terrestre. Lo que estamos viendo nosotros, o lo que nos está moviendo a nosotros, pues es tal vez un sentimiento que estaba ahí presente, como puede ser, no sé, nostalgia de algo, simplemente la experiencia de disfrutar estar vivo en ese momento. Entonces, esto es donde yo digo que exige la respuesta. No es como que te hable, ¿verdad? Lo que pasa con la obra de arte es que la obra de arte ha sido creado por alguien. Entonces, ahí ya no solamente es la experiencia que tú tienes como lo natural, sino que aquí literalmente ya alguien creó algo para expresarte algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos interpela lo bello? Porque pues trata de expresarnos algo, o nosotros le damos una interpretación a eso que estamos viviendo a partir de esta experiencia que nos da. Esa es la respuesta que se nos exige. Y en el caso del arte en particular, porque les digo que aquí lo que cambia es que el arte sí ha sido creado, entonces todo arte ha sido creado con una intención. ¿Ok? Eso me parece que es relevante en el arte. Todo arte, no importa que sea el arte más gacho del mundo, o todo supuesto arte, porque también hay que ver qué sería el arte, pero no voy a meter en problemas de filosofía del arte. Todo lo que llamamos arte tiene una intención.
Todo autor lo ha hecho por una intención, ya sea que es una intención estética meramente, como sucede en algunos movimientos actuales, o ya sea que trata de o pretende mostrar algo, por ejemplo, defender una idea o manifestar una sensación o una idea. Por ejemplo, la pintura que estamos viendo aquí, que yo sé que se las puse en chiquito, pero no pasa nada, esta pintura pretende dar la experiencia de lo religioso, ¿sí? Esta sí pretende algo, pretende que tú te conmuevas o que tú sientas por lo menos esta grandeza que tendría en este caso, pues, Cristo, ¿no? No sé qué escena exactamente está mostrando, pero si se dan cuenta muestra un Cristo victorioso, que prácticamente tiene todo el poder. Hay otras pinturas, otros murales donde Cristo está como siendo juez, que es el famoso Pantocrata. Y así lo podemos ver con cualquier arte de cualquier religión. También podemos ver a los budas, entonces lo que Buda te transmite pues es algo, ¿no? O en general cualquier arte religioso. Entonces ha sido hecho con una intención. También las pinturas que te muestran la vida cotidiana son hechas con una intención. Inclusive esta intención es tan grande que Marx, por ejemplo, Carlos Marx, el que fundó el comunismo, de alguna forma al principio despreciaban lo que es el arte. ¿Por qué despreciaban el arte? No tanto porque odiaran el arte como tal, sino por la idea de que el arte se convierte en un vehículo de ideología, según ellos. Entonces, como es un vehículo de ideología, ellos reducían a que el arte es básicamente la intención del autor únicamente. Y se les olvida que esta intención siempre exige que haya una respuesta. Y que además del mero hecho de la respuesta, existe todavía una experiencia que va más allá de la intención que tiene el autor. Pero bueno, el caso es que aquí hay algo, ¿no? Hay una intención. Como una intención, pues obviamente va a haber un estilo, por así decir, de llamada. Se podría decir que ese es como un tipo de llamada. Es decir, debe haber un reconocimiento por parte del espectador. Que eso no me gusta, lo voy a borrar. Hay un reconocimiento este reconocimiento me lleva a un encuentro y este encuentro me lleva entonces a una respuesta. Este esquema hay que tenerlo presente, reconocimiento, encuentro y respuesta, porque hasta cierto punto esto se asemeja mucho a lo que pasa con la orientación vocacional también. Lo que pasa es que en psicología, la verdad en psicología me da hasta Grinch, no sé si sepan que es Grinch, pero me da así hasta como vergüenza, cómo la psicología a veces aborda la orientación vocacional. Porque básicamente lo reduce a, tú eres bueno para esto, te gusta esto, entonces haz esto, ¿no? Y la vocación es más allá que simplemente elegir una carrera. De hecho, la carrera es lo de menos. La carrera es simplemente una forma de expresar tu vocación, más no es la vocación. Entonces, el problema de la psicología es que tal vez por su método científico, pues lo reduce básicamente a eso que les decía. Tus habilidades, tus gustos, tus intereses, y pues adelante y elige esto para estudiar, y lo que tú elijas es lo que tú eres por toda la vida. Y obviamente no pasa eso. O sea, tú puedes ser psicólogo, cantante, artista y lo que esté la regalada gana, y eso no te limita a quién eres o a lo que puedas hacer. Y si no, pues por ejemplo ahí estoy yo, ¿no? Que tengo filosofía, psicología y encima biotecnología. Entonces, pues realmente por ejemplo, para alguien que se dedica a la psicología organizacional, yo soy un caos. O sea, no sabe qué hacer conmigo porque pues obviamente pues tengo tendencia a todo, ¿no? O sea, me gusta de todo, no me encierro únicamente en algo. Como si pasa, por ejemplo, cuando te meten la idea de que solo puedes elegir una carrera y que eso que tú elijas es para toda la vida y que si eliges mal, pues ya te amolaste. Y no es cierto. O sea, no es para nada cierto. De hecho, tienes que estar abierto a poder modificar, a ser flexible. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si tú te casas con una idea de lo que eres, por ejemplo, que tú eres abogado y no puedes ser otra cosa, ¿qué es lo que va a pasar al final? Pues que cuando justamente venga una crisis por la cual tú no puedas tal vez ejercer lo que estás haciendo, y ojo aquí con la palabra haciendo, pues para ti se te viene abajo tu mundo porque tu mundo eras eso que te habías inventado. No sé si les he platicado la historia de un arquitecto que bueno, no lo conocí vivo, sino más bien conocí su tumba. No sé si ya les conté esa historia. No, creo que no. ¿No? Yo no Ok. recuerdo.
¿Qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, pues hay gente que, si se han dado cuenta, hay gente que lo primero que hace al presentarse es presentarse por su título. No se han dado cuenta que lo primero que... Obviamente en la escuela se entiende porque pues en la escuela estás para eso, ¿no? Pero digamos que fuera de la escuela, en otros ámbitos donde no tiene nada que ver, no sé, digamos que te topas con alguien en el parque y te presentan a alguien y ese alguien dice, oh, mira, buenas tardes, yo soy el arquitecto tal, así como que nunca le preguntaste sus credenciales académicas, ¿no? Bueno, hay gente que se casa tanto con el título que literalmente cree o asume que es aquello que ejerce, ¿no? Entonces, como es arquitecto, pues vive como arquitecto. Lo que pasa es que yo un día fui a la catedral a visitar a una amiga. Por digo visitar me refiero a que está muerta. Entonces fui a visitar la tumba. Y justamente en la zona donde está enterrada mi amiga, no enterrada, sino donde están sus osamentas, su osario, en la parte de arriba hay una lápida que está completamente vacía. Lo único que tiene es una inscripción que dice arquitecto no sé qué. Y no tiene nada, o sea, no tiene flores, no tiene fotos, no tiene nada. Es simplemente la lápida o la plaquita que cubre el osario o el hueco donde se meten los huesos y la placa que dice arquitecto tal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay gente que se casa con lo que es, o sea, ustedes van a conocer gente que es el señor arquitecto tal, el señor ingeniero, y es lo primero que te presentan, o inclusive que no sea lo primero que te presentan, básicamente todo gira en torno a que él es la máxima cosa porque logró esto, ¿no? Como si su máximo logro en la vida puede ser exclusivamente haber tenido un título. Y ese es el problema, que cuando tú pretendes hacer que la vocación se reduzca únicamente a lo profesional, a lo que tú eliges porque te conviene y porque quieres y porque te gusta, tal vez, que tengan en cuenta que muchos eligen una carrera no porque les guste, sino porque pues, es lo más fácil o es lo que les va a dar más dinero. Entonces es ahí donde viene el problema, ¿no? Lo voy a poner en rojo para que vean cuál se supone que, desde mi punto de vista, cuál es el error. El error es de asumir que vocación es igual a profesión. Es cierto que la profesión es importante porque te vas a dedicar a eso, pero no implica que sea exactamente lo mismo, ni mucho menos que tengas que encerrarte en esto. Tú eres más que eso. Por eso hay que trabajar más bien la vocación. No sé, digamos que tú tienes la vocación de servicio, pues para servir puedes hacer muchas cosas. Es más, puedes hacer varias cosas a la vez, no necesariamente casarte con, digamos, ser médico, ¿no? Porque eso es lo que pasa a veces, es que yo quiero curar, o sea, yo tengo esta necesidad de apoyar a la gente y por eso me hago psicólogo. Ok, pero hay muchas formas de apoyar. Puedes apoyar siendo sacerdote, puedes apoyar siendo médico, puedes apoyar siendo psicólogo, pues, o sea, hay muchas formas de apoyar. Puedes tener una ONG y no ser nada de eso. Entonces, pues, lo que te debe mover, pues, es esta vocación. Si tú te mueves por la vocación y no tanto por el título que tienes, pues no importa que tú tengas o no este título, tú vas a buscar la manera de vivir esa vocación de diferentes formas. Entonces ya se convierte en un estilo de vida, no simplemente en una profesión. Entonces, para mí este es el error que hay en la psicología vocacional. Pero bueno, esa es nada más como que una anotación, pero que sí tiene que ver porque al final tiene que ver con esto. La vocación tiene que ver con este encuentro o con este reconocimiento de una necesidad que hay en ti, pero que también hay en el mundo y que de alguna forma te exige querer dar una respuesta. Ahí no estoy metiendo la cuestión religiosa, porque en la cuestión religiosa esa voz que te llama, por así decir, pues sería la voz de Dios, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista laico, completamente ajeno a la religión, pues tenemos que el mismo mundo, la misma realidad de alguna manera te va interpelando y tú tienes que ir dando una respuesta. Y es en esa respuesta donde tú encuentras los valores y donde tú dices qué es lo que quieres ser de ti mismo en la vida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tiene mucho que ver también con la parte psicológica, porque obviamente es el encontrarse con uno. Bueno, se acaba la anotación cultural, pero sí tiene que ver con el tema. O sea, no me estoy saliendo del tema porque tiene que ver justamente con la cuestión del encuentro, ¿no? Hay otros ejemplos de esto. Aquí yo les puse el ejemplo de la pintura o del... ¿Cómo me dijeron que se llama esto? De los... No son murales. Mosaicos. Los mosaicos, sí. Pero, por ejemplo, también pasa con la poesía o también puede pasar con las lecturas. No sé si han leído libros, ya sea libros de... Pues pueden ser de filosofía, pueden ser de literatura. Normalmente pasa con los de literatura. Que de alguna forma dices o te conmueve. Es más, inclusive puede pasar con series. Las series que están bien hechas, es decir, no las que son simplemente para entretenerte y ya.
que no está mal, o sea, todo el mundo quiere en algún momento olvidarse de las cosas. Pero, por ejemplo, hay animes o hay caricaturas, que básicamente son lo mismo que hay animes, solo que no japoneses, que tienen tal vez una historia y un mensaje tan profundo. Sí es cierto que están envueltos, o que lo superficial tú puedes ver pues puras peleas, o puedes ver cosas así muy, muy básicas, ¿no? Pero que en el fondo la historia realmente pues lleva hacia algo, ¿no? Y entonces te conmueves. No sé si alguien llegó a ver la película de Your Name, o Kimi no Nawa, que creo se llama en japonés, que muestra, por ejemplo, entre lo que es la historia, tú puedes ver reflejado, por ejemplo, cómo tiene que ver con la cuestión religiosa, qué tiene que ver con la cuestión del tiempo. Es decir, te metes en cuestiones filosóficas que son más profundas que el mero hecho de una historia de amor. Es decir, la historia de amor es la excusa para manifestar realmente algo más profundo. Esto más profundo, pues, es el encuentro con los demás, porque está la historia del hilo rojo que te une al destino. Está la idea de que todo el ser humano es una maraja que se entrelaza, es decir, tú conoces gente, te alejas de la gente, pero todos esos son hilos que se van atorando, que tienen mucho que ver con esta idea del hilo rojo, pero pues en este caso a nivel social, ¿no? Que básicamente lo que somos nosotros, pues es esta interacción entre diversos hilos, es decir, entre diversas relaciones que creamos. La cuestión que tiene que ver el tiempo en esta interacción que tenemos, y de alguna manera, aunque no lo dicen abiertamente, esta relación que tenemos con el pasado. ¿Por qué? Porque recuerden que los personajes, bueno, los que ya vieron la película, está en Netflix, si no me equivoco, entonces vean si no la han visto. Los personajes están en diversos tiempos, en diversas épocas históricas. Y básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que la relación va más allá inclusive del tiempo. No lo toca, pero inclusive podríamos decir que la relación va más allá inclusive de la vida, ¿no? O sea, puede ser o que va inclusive más allá de la muerte. Y esa es una idea que es bastante japonesa. Y de hecho en la religión cristiana también es una idea bastante clara. La idea de que inclusive más allá de la muerte siga habiendo algo que nos une. Y es la idea de la comunión de los santos, que se menciona, por ejemplo, en la Iglesia Católica y Ortodoxa. Los protestantes normalmente ya no tienen esta idea, porque dicen que ya se murieron y se acabó. Pero los católicos y los ortodoxos sí tienen esta idea de que hay algo que nos une más allá de la vida. Y que es justamente porque, a pesar de que están muertos en la carne, pues de alguna forma viven en Cristo, ¿no? Entonces, esta unidad que se da al fin y al cabo. Entonces, se dan cuenta, está también en la visión japonesa. Y todo eso a partir de una película que tú dirías, si la ves muy superficialmente, que se trata meramente de una historia de amor, ¿no? Y ahí te meten toda una filosofía japonesa de cómo se ve la vida, el tiempo, el mundo. Porque este autor en específico, el que ha creado esa película, lo que trata de reflejar en ellas es justamente diversas formas de la cultura japonesa, o de sus mitos, o de su ideología respecto a ciertos aspectos. Entonces, pues, realmente lo que te está transmitiendo es de alguna forma una visión del mundo. Entonces, a lo que voy es eso. Al fin y al cabo, estas películas, estas obras de literatura, las pinturas, el arte, la danza, en pocas palabras, todas las artes pretenden esto, pretenden que tú tengas que reconocer que para empezar hay algo que que eso te interpele y que tú des una respuesta al cambio. Yo creo que las películas críticas donde critican alguna cuestión de la sociedad, todo el mundo las conoce. En algún punto hemos visto alguna donde se critica algo, ya sea de forma directa, por ejemplo en Amores Perros, que es directa la crítica, o ya sea de forma indirecta, es decir, que sí hay chistes, hay de todo, pero muy en el fondo pues hay una crítica a algo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una experiencia. Si se dan cuenta, va más allá del simplemente, oh, qué buena película y se acabó. O sea, realmente es más profundo y eso me parece que es lo interesante de este tema. Luego tenemos otro tipo de encuentro, que es el encuentro con los otros. O lo que podríamos decir, la experiencia ética. O sea, ya mencioné la experiencia estética, pero ahora vamos a ver experiencia ética, que recuerden que aquí mencioné que para Platón son lo mismo, porque lo bello es bueno y lo bueno es bello. Pues son básicamente dos caras de la misma moneda. De hecho, es aquí donde entra lo que ustedes aprendieron en metafísica. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos 4 elementos que son básicamente iguales. Esto lo voy a poner en rojo nada más para recordarlo. Que tenemos lo uno, lo verdadero, lo bueno, lo bello
Y todo esto es el ser. Es decir, lo uno es verdadero, lo verdadero es bueno, lo bueno es bello y lo bello es uno, y viceversa. Lo uno es bello, lo bello es bueno, lo bueno es verdadero y lo verdadero pues es uno. Y todos estos conforman o son trascendentales del ser. Esto lo vimos en metafísica, o lo vieron en metafísica, no me acuerdo si yo les di metafísica, pero eso lo vieron en metafísica. Entonces, por eso aquí se entiende este intercambio entre lo bueno y lo bello. Aquí nos vamos a ir ahora a lo bueno, la experiencia del otro. ¿Qué es lo que pasa con el otro? Pues aquí vamos a tener dos relaciones. Hay un yo y hay un tú. Y cuando nosotros hablamos de un yo y un tú, podemos hablar entonces de un nosotros. ¿Sí? Aquí va a parecer que estoy hablando más de cuestiones gramaticales de yo, tú, él, ellos, nosotros, pero es para que se entienda la idea. Aquí tenemos a un nosotros. Es decir, el yo, pues soy yo, ¿no? Valga la redundancia. Tú eres tu propia unidad, tú eres todo eso que he mencionado anteriormente, pero aparte de ti hay otro que es semejante a ti, ¿ok? Este tú es el otro. Es el otro. Y además va a haber dos tipos de otro. Está el otro en minúscula, que es otro como tú, y está el otro con mayúscula. Este es el que nos interesa para esta materia. ¿Por qué? Porque el otro tú, bueno, el otro tú es reconocer que hay alguien que comparte las mismas características que tú y que por lo tanto es igual de autónomo. Aquí hay que recordar algunos principios importantes del encuentro con el otro. O sea, aquí estamos hablando del encuentro con el otro. Y ya dijimos que el otro es otro tú. Es decir, alguien que es básicamente semejante a ti. ¿Ok? ¿No? ¿Aquí alguna duda de lo que estoy mencionando? O sea, ¿cuál es el otro? A ver, es que dice, tú es el otro, o sea, es la otra persona. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el otro y el otro con mayúscula? Ok. El otro con mayúscula es el que es extremadamente diferente a todos. O sea, este es diferente a todos. Y básicamente se refiere a Dios. O Ok. a lo absoluto. Voy a poner absoluto y no Dios necesariamente porque en Teodicea pues hablamos más bien del absoluto. Porque ya Dios como que conlleva una carga muy cristiana, ¿no? Entonces me estoy refiriendo al absoluto o algo. Este absoluto uno le puede llamar universo, le puede llamar vida, le puede llamar como quiera, ¿no? Pero le puede llamar Dios, naturaleza, universo, ¿no? Pero bueno, el punto es que tenemos que hay algo más que nos engloba a todos y que está por encima de todos, que está por encima de todo, vaya, ¿no? Okay. Ese otro que está por encima de todo, pues sería el absoluto o Dios, como le quieran llamar, ¿no? ¿A qué voy con este encuentro con el otro? Bueno, en el encuentro con el otro hay que recordar algunas cosas importantes. En primer lugar, todo ser humano o todo, aquí lo voy a usar, no lo que dice Kant, pero lo voy a usar con palabras que estoy mencionando ahorita. Todo otro es un ser autónomo. Y por tanto, un fin en sí mismo. ¿Qué significa esto? O sea, recuerden, no lo dice Kant con estas palabras, yo lo estoy como que actualizando a partir de esta visión, pero básicamente la idea, lo que sí dice Kant es la autonomía, de que todo ser humano es por sí mismo un ser autónomo, y que como es un ser autónomo, solo puede ser un fin en sí mismo, no lo puedes utilizar como instrumento. Entonces, porque de ahí viene justamente esa dignidad humana, de que tú eres un ser autónomo independiente de los demás, y que por lo tanto se te tiene que respetar tu autonomía. En el momento que a ti te utilizan como si fueras una herramienta, o bueno, que te cosifican, en ese momento están violando tu dignidad, por así decir. Aquí el punto es que inclusive tú mismo en tu autonomía podrías violar esa misma dignidad, pero bueno, eso ya va a ser asunto tuyo, ¿no? Entonces eso no nos vamos a meter en este momento. Pero el punto es que el otro no es algo que puedas utilizar. Al ser humano no se le utiliza, o no se le debe utilizar. Y es ahí donde entra la cuestión ética.
que el otro es alguien distinto de ti, pero que tiene todo lo que tú tienes. Libertad, inteligencia, voluntad y sobre todo autonomía. Por lo tanto, no puede ser alguien al que tú puedas someter. Esto lo va a expresar. ¿A qué nos lleva esta idea? Pues no se puede utilizar. No se puede, más bien dicho, no se debe utilizar al otro. Por eso es una experiencia ética. Como consecuencia de este no se puede utilizar al otro y de que el otro es alguien distinto, es que Sartre va a decir algo semejante, o sea, no lo va a decir exactamente por esta frase, pero sí de alguna manera tiene relación, de que el infierno son los otros. Ahora te voy a explicar por qué dice esto. ¿Por qué Sartre dice que el infierno son los otros? Pues básicamente, como tú no puedes utilizar a las personas, lo que termina pasando es que el otro, pues es algo, o sea, digamos que nosotros tendemos a querer cosificar, ¿ok? Queremos hacer al otro como si fuera un objeto, conocerlo como si fuera un objeto. ¿Qué es lo que pasa con el objeto? Los objetos, en el punto de vista de Sartre, tienen esencia. Y como tienen esencia, por tanto, están definidos. Y aparte son usables. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras con ellos, porque al fin y al cabo son objetos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el ser humano? De acuerdo con su filosofía, el ser humano no tiene esencia, sino existencia. Quiero pensar entonces que es por el hecho de que no puedes como hacer uso de la vida o de la persona, o sea, no puedes utilizarla, no puedes manipularla. Es ahí donde se Exactamente, pierde y le da el fin, ¿no? De que es el infierno son nosotros. exactamente. Como no lo puedes utilizar, entonces tienes que respetar al otro con todo lo que es, te guste o no te guste. Y eso es lo que hace que sea un infierno, justamente porque no lo puedes utilizar. Y que de alguna forma tienes que darle su lugar, porque aunque tú no quieras, pues ahí está, existencia. Ok, para él el ser humano tiene existencia, pero no esencia. Aquí obviamente, bueno, aquí hay que mencionar que me parece que se equivoca Sartre en cuanto a la existencia, más bien entiende por esencia otra cosa que realmente no entiende, por ejemplo, Aristóteles o Tomás de Aquino. Pero bueno, no me voy a meter en esa parte, simplemente tengan presente que para él no tenemos esencia los seres humanos, tenemos existencia. ¿Qué implica esto? Que no estamos definidos y por lo tanto el ser humano es libertad. Porque según él, si tuviéramos una esencia, no tendríamos libertad. El ser humano tiene libertad. Y como tiene libertad y como tiene existencia, pero no una esencia, tú no puedes definir al otro. Es decir, no lo puedes encasillar en algo. Y por lo tanto, pues tienes que respetarlo con todo lo que es. Por eso es que al final se convierte en un infierno, porque el otro no es algo que puedas manipular a tu antojo. Es algo que tienes que entender y de alguna forma encontrarte con él. Te gusta o no te guste, porque al final no lo puedes cosificar, ¿no? Esa parte me parece que sí es buena a veces rescatarla. ¿Por qué? Porque a veces cosificamos al otro, ¿no? Inclusive en psicología. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el psicoanálisis? Pues básicamente tú eres únicamente pues la interacción mental que tienes entre los elementos inconscientes, ¿no? Como son el yo, el super yo y todo eso. Y para eso tú eres el psicoanálisis de eso. Tú eres simplemente la interacción de eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el psicoanálisis es mecanicista. Hasta cierto punto el conductismo también lo era. Y digo lo era porque pues el conductismo actual, que más bien se llama ahora las terapias contextuales o las teorías contextuales, pues ya son distintas. Ya no solo consideran que tú eres meramente la suma de partes, como si pasaba, por ejemplo, con el psicoanálisis o con lo que pasaba con el conductismo más original, o el primero, vaya, la primera generación. Entonces, pues es eso, ¿no? Es básicamente eso. Y va a haber así muchos autores. También, por ejemplo, podemos mencionar a Levinas. Levinas, de hecho, es el que hace esta distinción entre el otro en pequeño y el otro con mayúscula. Él es a quien le debemos esta distinción. Pero aquí creo que lo voy a poner más grande la O, porque si no, no se nota que es mayúscula.
¿ok? Donde este es tu prójimo, por así decir, es decir, otro ser humano, y este pues sería Dios. Aquí sí pongo la palabra Dios porque básicamente Lévinas es judío. Entonces a él hace una filosofía, porque lo que él hace es filosofía, pero lo hace obviamente a partir de su propia experiencia religiosa. No es que él te diga religión judía, no es que te esté predicando el judaísmo, sino que a partir de esa experiencia religiosa él hace su filosofía. Entonces, pues vas a escuchar muchas veces que hace alusión a la Biblia, pero no la interpreta como lo haría, por ejemplo, un rabino, o como lo haría un sacerdote católico o ortodoxo, o inclusive un pastor protestante, sino que lo hace desde un punto de vista filosófico. Más o menos lo que también hacía Santo Tomás de Aquino, solamente con diferente estilo y modo de hacerlo, ¿no? Levinas es de hecho actual, este es del siglo XX, no es tan antiguo, y tiene que ver también con toda esa parte del existencialismo y el personalismo. Entonces, pues básicamente es esto. De justamente esta cuestión de aquí es que tenemos una obligación ética. Es decir, la ética se vuelve parte del encuentro y se vuelve a repetir esto que he mencionado anteriormente. Hay que reconocer al otro, por eso es que ese esquema era importante. En este caso era la obra de arte la que nos interpelaba, pero ese reconocer al otro nos va a llevar entonces a que hay un tú, es decir, hay un encuentro, o sea, este es el otro. Entonces aquí podemos decir que hay un encuentro. Y entonces surge el nosotros, que sería básicamente que exige una respuesta. Y tal vez eso es lo peor de vivir en sociedad. Es lo bueno y es lo malo de vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, y esto lo voy a decir contra Rogers. ¿Ya sí saben quién es Carl Rogers? Humanista. Exactamente, el de la psicología humanista. La sociedad puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Aquí hay algo que van a decir los personalistas como Levinas, como Buber. Aquí podemos mencionar a Levinas, a Buber, entre otros. Lo que ellos mencionan, por ejemplo, es que sí, o sea, ellos se van mucho por esta idea de la sociedad, de que el ser humano es persona y que la persona está, o sea, solo se puede ser persona en sociedad, solo se es persona en sociedad. No voy a meter con el hecho de si esto es correcto o falso, pero, digo, porque desde el punto de vista, por ejemplo, tomista, pues no lo es. Pero el punto es que se es persona en sociedad por una buena razón, según ellos. El hecho de que ser persona implica relacionarte con otros, es decir, el ser humano es relación. O depende de la relación. O van a decir que esto es una dimensión, o sea, no quiere decir que lo seas por esencia, pero es una dimensión dialógica. Ellos le dan mucho énfasis al diálogo. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Por ejemplo, Carl Rogers decía algo que me parece que es el error más garrafal del mundo. El famoso tienes que ser tú mismo. Y que básicamente recuerden que él pone que la sociedad es lo que hace que tú te vuelvas malo, ¿no? No que te vuelvas malo, sino básicamente que tú, por vivir en sociedad, no eres auténtico. Entonces, ¿qué se supone que busca la psicología humanista de Carl Rogers o su terapia? Pues busca que justamente tú seas auténtico, ¿sí? Se supone que eso es lo que pretende, que tú busques ser auténtico, ¿de acuerdo? Pero ¿qué significa ser tú? Porque recuerden que él pone a la sociedad como la culpable de que nosotros seamos falsos. No le llama esa palabra. Creo que sí, de hecho le llama así, pero bueno, si ser tú mismo es ser auténtico, pues obviamente al vivir en sociedad y no poder ser tú mismo, como él mismo lo dice, pues sería ser falso, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque la sociedad, para empezar, para ser tú mismo, o sea, tú no comienzas sabiendo quién eres, ¿me explico? Tú lo que eres, lo que tú eres, para empezar, ha sido dado. Recuerden que tenemos una gran carga genética. Entonces, por lo menos el 50 o 60% de lo que tú eres ya ha venido dado. No lo has pedido, no lo has solicitado.
simplemente se te dio cuando tú existes. En el momento que tú empezaste a existir ya tenías esto. Tampoco veniste en la cultura ni en el país que tú hubieras deseado, que tú hubieras querido o deseado. Tú simplemente has nacido en una cultura, en una sociedad y en un periodo histórico determinado. Y eso no lo deseaste, ni lo pediste, ni te fue. O sea, eso simplemente te fue dado y asignado por, no sé si por mera casualidad o por cuestión divina, eso ya interprételo cada quien. Pero el punto es que aquí estás y estás en estas condiciones, en estas circunstancias y en ese contexto determinado. Ok, ya tenemos que por lo menos el 50% de lo que tú eres ni siquiera lo has solicitado. Por lo tanto, muy auténtico, pues no sé dónde vas a sacar una autenticidad total porque eso no existe. Por otro lado, en los primeros años de vida es cuando tú comienzas a formarte una identidad de ti mismo, pero esa identidad la formas a partir de lo que otros te dicen, ¿sí? Por eso es tan importante, por ejemplo, el desarrollo o cómo es la familia en los primeros años, porque básicamente tú vas a ir absorbiendo la visión que ellos tienen de ti. Es cierto que ya siendo adolescente o siendo adulto puedes pararte un momento y decir, bueno, espérate, ellos pensaban que yo soy esto, pero yo no quiero ser esto. Pero para que tú puedas hacer ese movimiento de decir qué eres y qué no eres, lo tienes que contrastar con lo que ya te han dicho previamente. Y entonces ya entra justamente esta parte ética respecto de ti, que hay otros que te han dicho algo, tienes que reconocer que esos otros te han dicho ese algo, y en ese diálogo que hay entre tú y esta visión que han puesto de ti, pues tú tienes que ir usando tu razón para llegar entonces a lo que tú quieres ser, o a como tú te quieres autodefinir a ti mismo, es decir, la famosa autonomía que decía Kant. Entonces, al final, la sociedad es cierto que te puede hacer falso, porque pues tenemos que aprender muchas cosas para poder vivir y convivir entre todos, pero también saca lo mejor de ti. Supongan lo siguiente, yo sé que a casi nadie le gustan las matemáticas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, puede ser que no te gusten, pero eso no implica que sean malas. De hecho, puede ser que tú seas completamente bueno en ellas. Si todo fuera únicamente darte lo que tú crees que es lo mejor para ti, o sea, sí, únicamente que no hubiera nada, vamos a decir, propuesto o inclusive impuesto a veces, tú nunca sabrías que eres bueno, por ejemplo, para matemáticas. ¿Por qué? Porque por naturaleza no es, o sea, cualquier cosa que nos cueste esfuerzo no nos gusta normalmente. Es muy raro, porque recuerden que el cerebro y el cuerpo tratan de ahorrar energía, no tratan de gastarla. Pensar como jamás nadie te motivó ni te llevó, pues nunca lo intentaste. ¿Sí me explico? Es decir, la sociedad sí es cierto que te puede sacar lo peor de ti, porque también pasa lo mismo, ¿no? Tú podrías haber sido la persona más calmada del mundo, pero como viste con unos hijos de la guayaba, pues obviamente vas a reaccionar a ese contexto. Vas a aprender tal vez a ser un hijo de la guayaba para sobrevivir. Pero también pasa con lo mejor. Tú quizá no sabías que eras bueno en fútbol porque te chocaba por alguna razón. Lo que pasa con los niños, ¿no? No me gusta esto. ¿Y por qué no te gusta? Pues no lo sé, pero no me gusta. Bueno, pues a veces tienen que darte ese empujoncito, esa obligación de hacerlo, para que te des cuenta que no solamente te gusta, sino que aparte eres bueno. Entonces, pues así es como, por eso es otra cosa que yo decía aquí respecto a la vocación. Es que, bueno, tú tiendes más a que te gusta esto y esto y tienes habilidades de esto y por lo tanto tienes que dedicarte a eso. A ver, espera, las habilidades las puedo aprender. El gusto lo puedo agarrar aprendiendo estas habilidades. Tal vez yo no quiero hacer esto porque pienso que soy malo. Y soy malo porque alguien me dijo que soy malo, pero nunca lo intenté. O nunca me di la tarea de aprenderlo. ¿Sí? Entonces, por eso me parece que está mal Rogers en ese punto. Al final, si no hubiera una sociedad que de alguna manera te obliga, voy a usar la palabra obligación porque hasta cierto punto es una obligación, te obliga a veces dar lo mejor de ti o a buscar opciones que normalmente tú no buscarías, pues simplemente nunca serías tú mismo. O sea, nunca podrías aprender que tú puedes ser bueno en esto o en aquello. O sea, no podrías descubrirte a ti mismo y a tus habilidades porque no hay un estímulo que te obliga a hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, y aparte, pues pongas a pensar en todas las películas de Disney que siempre te hablan del mismo tema, del ser auténtico y cómo se autodescubren siendo auténticos, ¿no? Pero que al final, pues ese ser auténticos pues, requiere a fuerzas que otro haya intervenido. Bueno, eso es básicamente mi crítica a él. Ya, yo sé que no se trata de eso el tema, pero bueno, ahí tómenlo, déjenlo. Ok, vámonos al último punto y ya con este termino, porque ya va a acabar la clase también. El tercer tipo de experiencia o de apertura va a ser la experiencia de la finitud. Bueno, ¿sí me pueden decir qué imagen es esta? Es un reloj antiguo. Exactamente.
Perfecto, es un reloj. ¿Por qué les puse un reloj? Bueno, porque tenemos la experiencia de que somos finitos. Es decir, tenemos la experiencia del tiempo que pasa y no vuelve. Es decir, tenemos una conciencia. Conciencia del pasado, conciencia del presente y una conciencia del futuro. ¿Quién decía esto? Lo decía San Agustín. ¿Por qué digo una conciencia y no simplemente pasado, presente y futuro? Porque el pasado pues ya no existe, aunque se puede decir que sigue presente en el presente. El presente es solo un instante en el tiempo, no es algo que tú puedas tener como que ya agarrado, porque en el momento que ya lo dices ya fue, o sea, ya es parte del pasado. Y el futuro no tiene una existencia, pero de alguna manera se está construyendo con el presente que haces, es decir, con lo que tú vives en cada instante. De lo que nosotros realmente tenemos es una conciencia del pasado, una conciencia del presente, porque recuerden que el presente pues ya fue, en el momento que lo dije ya fue, y una conciencia que hay un futuro, ¿sí? Además, este tiempo afecta en otra cosa, que es el famoso devenir, es decir, el cambio. Y recuerden lo que decía Heráclito, todo cambia, o en griego panta rei. Esto lo va a decir Heráclito. Yo sé que aquí les estoy mencionando muchos filósofos, pero y que tal vez no se acuerden de muchos de ellos, pero lo vieron en la prepa en algún momento. Es decir, todo cambia, esto es una realidad. Todo, absolutamente todo cambia. Lo único que no cambiaría en dado caso, pues es Dios. Y es justamente es algo que tiene que ver aquí con esto. Pero ahorita no voy a meter a Dios, simplemente tengan presente que tenemos la experiencia de que las cosas son finitas y que se ven afectadas por el tiempo. También tenemos la experiencia de la enfermedad. ¿Qué nos muestra la enfermedad? Pues que somos vulnerables. Bueno, la enfermedad, y voy a poner también el dolor, porque básicamente nos indica eso. Somos seres vulnerables. Podemos morir, bueno, podemos enfermarnos, podemos sufrir. Y entonces aquí tenemos que somos seres patéticos. Ahora voy a explicar a qué me refiero con patéticos para que no se espanten. Patéticos viene de la palabra patos. O en griego sería patos. Creo que así lo escribía, no, pero... ¿Qué es este patos? Este patos es que tú eres un ser que recibe, que sufre, vaya. Eso es a lo que se refiere, que sufre. No en el sentido de sufrimiento, de dolor necesariamente, pero sí en el sentido de que tú te ves afectado por... ¿Por qué nos vemos afectados? Pues por el dolor, la enfermedad, etc. Entonces eso nos demuestra que somos finitos. Nuestra libertad tampoco es finita, es infinita, que diga. Tenemos una libertad limitada, cosa que no quiere ver Sartre. Es decir, tenemos la experiencia de que somos libres, pero no somos tan libres. Tenemos condicionantes que limitan nuestra libertad. Por ejemplo, si tú tratas de volar en ese momento, obviamente no lo vas a hacer. Y por último, tenemos la experiencia de la muerte. Esta es tal vez la experiencia que más nos impacta. La experiencia de la muerte y por otro lado, junto con esta, y ya lo hemos mencionado muchas veces, la experiencia del mal. ¿Y por qué las pongo juntas? Porque de alguna manera están a veces muy de la mano. Esta experiencia de la muerte nos enseña, por un lado, que no tenemos el ser en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tuviéramos, seríamos eternos y no lo tenemos. Por lo tanto, es donde surge la idea de que tiene que haber algo que justifique por qué las cosas existen y no. O sea, el hecho de que exista la finitud en las cosas es la que de alguna manera nos lleva a cuestionarnos por qué existe todo cuando no debe existir nada. Pregunta que, por cierto, se hace Heidegger. Entonces, es justamente esta experiencia la que nos dice que va a haber algún otro que sea eterno, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. Entonces, tenemos esta experiencia de la muerte. La muerte es tal vez lo más doloroso que podamos tener, no solo porque la vamos a vivir, sino porque tenemos la conciencia de que otros que amamos van a morir también. Entonces, como diría San Agustín, cuando muere uno de nosotros, morimos un poco nosotros. O bueno, una parte de nosotros muere con él. Obviamente
Obviamente me estoy refiriendo a personas muy cercanas. Cuando muere un ser humano así que ni conoces, tal vez ni te importa. Porque es alguien que no tienes un encuentro cercano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya tiene un nombre, un rostro y una historia? Es entonces cuando nos conmueve. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con los feminicidios? Independientemente de si lo que hacen las feministas es correcto o incorrecto, o la forma, no tanto lo que hacen, sino la forma como lo hacen, o sus exigencias, la forma como las piden, si es correcto o incorrecto, independientemente de eso, cuando sucede un feminicidio y conocemos la historia, y sobre todo cuando ha sido alguien muy joven, pues nos impacta. Inclusive aunque no fuera un feminicidio, un accidente que pueda pasar y que muera un joven. ¿Por qué nos impacta? Porque muchas veces conocemos el nombre, la historia, inclusive los familiares que lo han sufrido, ¿no? Y eso sin ser básicamente un familiar, pues un desconocido de primera, pero al tener ya un nombre, apellido e historia, ya tiene entonces un peso. Hay que tener claro algo también, no existe la indiferencia total. Es decir, sí existe la indiferencia, pero no la indiferencia absoluta. Siempre va a haber algo que nos conmueva más, ¿ok? Y bueno, tenemos la experiencia del mal que nos lleva a la idea de la injusticia y que obviamente queremos o exigimos que en algún momento, en algún lugar de la existencia, pues exista la justicia. Esta sería la vía por la que Kant admite que debe existir Dios. Porque si la justicia no puede existir en este mundo, tiene que existirla en otro. Esa es una exigencia moral o de la voluntad que hace Kant, ¿no? Eso no, ya luego lo iremos analizando. Pero la injusticia nos reclama algo también. Nos reclama respuesta. Si se dan cuenta, todo esto gira alrededor de lo que sería básicamente un reconocimiento, lo que ya mencioné aquí al principio. Un reconocimiento, un encuentro y una respuesta. Los tres tipos de apertura exigen una respuesta que al final es personal. Esto lo voy a poner como anotación final y con esto terminamos. Esas solo fueron algunas. Entonces, la apertura ok. Entonces, esto lo voy a poner así ya bien. Y listo, con eso terminamos. Entonces tenemos que dar una respuesta ante esto que nos encontramos. Y esta respuesta va a ser siempre personal y esta respuesta, pues al fin y al cabo, uno tiene que responder ante sí mismo, ¿no? O en su momento, si cree en Dios, pues ante Dios. En el supuesto que Dios exista, pues tendrás que responder ante Dios por esta respuesta que tienes que dar. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. Ya hemos terminado con esta parte. Ya en la siguiente vamos a comenzar con la unidad 2. Y pues ya, es todo. ¿Dudas, preguntas? No, obviamente no. ¿No? Ok, pues vamos a dejar hasta acá. Voy a terminar la grabación. Y pues nos estamos viendo mañana. No, mañana va a ser este video.